Bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que está relacionado con lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas, y es la actitud de un servidor que Dios bendice. Vamos a ver hoy la actitud, no la aptitud, pero sí la actitud de un servidor que Dios bendice. Y para eso quiero que veamos en Primera de Reyes, primer libro de Reyes. Ustedes busquen en su Biblia el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo, vamos a ver, ya les digo, desde el versículo 3. Vamos a ver algunas cosas y quiero que hagamos primero un contexto de lo que vamos a hablar. En este pasaje, en el capítulo 3, David ya había muerto. Ustedes saben que era el rey de Israel, y ahora su hijo Salomón entra a reinar, entra a tomar el lugar de su padre. Y en el versículo 3 dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y Salomón dijo, me salté un versículo. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Versículo 6, y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú entre todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Qué pasaje tan hermoso, ¿cierto? Y yo quiero que estudiemos hoy, a través de este pasaje, algunas actitudes que tuvo Salomón. Lo encontramos entonces tomando el reinado, ¿sí? Ahora él es el rey, era un joven, aunque ya no era, según los estudios, ya no era un muy jovencito, ya tenía un poco de madurez, pero de todas maneras él no sabía cómo reinar. Y lo primero que hace él es adorar, es ir a buscar a Dios, y creo que es lo primero que todos debemos hacer cuando tenemos una tarea por delante, ¿sí? Hay cosas en la vida, momentos en nuestra vida que la tarea que tenemos que hacer se vuelve o muy difícil, pesada, cargada,
O quizás en un momento de nuestra vida Dios nos da la oportunidad de tomar una posición o de tomar una tarea que Dios nos encargue, que nosotros podemos pensar, esto es muy, muy grande para mí, yo no lo puedo hacer, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cierto? Y este era el caso de Salomón. Este joven se sentía inexperto, no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo tomar el lugar de su padre. Ustedes saben lo importante que fue David y las grandes cosas que hizo, las hazañas que hizo, y ahora el Señor toma a Salomón y lo unge de la misma manera o algo parecido como fue ungido David, fue ungido escondido, no fue como puestos en la multitud. Eso lo vimos hace un tiempo atrás con David. Pero ahora entonces él es levantado como rey. Ya era el momento en que el Señor lo llama a reinar. Y lo primero que yo quiero decirles, que antes de que David muriera, le dice unas instrucciones a su hijo en el capítulo 2. Y le dice, miren en esta versión lo que le dice David a su hijo: cobra ánimo y pórtate como hombre, o sea, tome su lugar con valentía. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Y miren lo que dice: así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Esa era la condición. Si el Señor estaba con él, el Señor lo había puesto en esa tarea, el Señor le había encargado semejante trabajar de ser el rey de una nación completa. Y su papá le dice, pues sea valiente, levántese, pero lo que tiene que hacer es obedecer al Señor, seguir sus mandamientos, obedecer sus preceptos, y porque así usted va a ser prosperado en todo lo que haga. Entonces encontramos ahora a Salomón con el peso de la tarea tan grande, siendo inexperto, siendo un joven y viendo, bueno, ahora cómo voy a hacer. Y él enseguida se va a los lugares altos, a un lugar donde todo el mundo iba a adorar, porque como no había templo en ese momento, entonces los hijos de Dios iban a buscar también a Dios, a ofrecer holocaustos a los lugares altos, como hacía todo el mundo. Ellos iban y allá empezaban a adorar, empezaban a buscar a Dios, y eso fue lo que él hizo. Y entonces lo encontramos allí en esa adoración, en esa búsqueda de Dios, que es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos una tarea tan grande, cuando tenemos algo que no lo podemos hacer, en todas las temporadas de nuestra vida. Pero es que hay momentos que son críticos, ¿cierto? Y hay momentos en que necesitamos mucho más del Señor. Pues Él está allí y de repente dice la Biblia que el Señor le habla en un sueño. Y en ese sueño le dice, ¿qué quieres que te haga? Solamente Dios le dice eso. ¿Qué harías tú si Dios te dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué pedirías tú? Yo estuve pensando en eso. Yo estuve diciendo, wow, ¿qué pediría yo? Quizás nosotros pediríamos para nosotros, no estaríamos pensando en nadie más, ¿cierto? O quizás de pronto sí, estaríamos pensando en los demás. Y esta pregunta pues me llama la atención, porque cuando me puse a pensar en Josué, cuando el Señor llamó a Josué, acuérdense, ¿cómo fue que el Señor no le dijo qué quieres que te haga? Sino le dijo, levántate, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que siempre te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Pero aquí no encontramos a Dios dándole ánimo a Salomón, sino le hace esta pregunta tan sencilla. Y yo estuve meditando en mi corazón y pensando, quizás Dios le hizo esta pregunta porque quería ver su corazón. Quería saber, aunque Dios ya lo sabía, pero quería ver la actitud de su corazón. Y dice entonces que, bueno, él asume
Y él entonces le dice en el versículo 7, si tiene su Biblia ahí, en el versículo 7 dice: ahora mi Señor me has hecho rey en lugar de mi padre David. Reconoce, ¿no? Él que ahora está tomando el lugar de su papá. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Y sin embargo, aquí tienes un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Entonces él empieza a pensar, bueno, él asume el llamado de Dios, y es lo segundo que yo quiero decirles. Cuando nosotros tenemos un llamado, cuando nosotros tenemos una tarea, una responsabilidad, algo que el Señor nos está delegando a hacer, que muchas veces es difícil, es pesado, es complejo, puede ser en tu familia, puede ser en un nuevo trabajo, puede ser en la iglesia, que el Señor te dé un liderazgo, o puede ser que el Señor te llame a ser un pastor y tú no dices: yo no sé, yo no puedo, yo no tengo las calificaciones, no tengo los estudios. Como sea que sea, Salomón en ese momento asume el llamado de Dios y siente el peso de esa tarea que Dios le encomienda, y le dice al Señor su condición, cómo él se sentía. Le dice: Señor, mira, tú me has puesto como rey en lugar de mi papá, pero yo soy un muchacho, no sé cómo comportarme, no tengo experiencia, no sé cómo hacer. Pero en el versículo 8, miren lo que dice. Dice aquí: sin embargo, aquí tienes un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar. Él estaba viendo el montón de gente, la responsabilidad, pero le está diciendo al Señor: aquí estoy como un siervo tuyo en medio del pueblo, y eres tú el que me has escogido. Así que si el Señor te llama a una responsabilidad, si el Señor te ha llamado a una responsabilidad, a una tarea, a una misión especial, yo quiero decirte que reconoce primero tu condición. Eso es bueno, ¿saben? Es bueno mostrar nuestra incapacidad. Salomón reconoce su incapacidad para llevar a cabo esa tarea. Él reconoce que necesita la ayuda de Dios. Él reconoce que es vulnerable. Él abre su corazón para decir: Señor, mira esta condición como estoy. Yo no me siento preparado. Y es bueno, no solamente que nosotros podamos reconocer, ¿cierto? Sino que también podamos hablar. Porque muchas veces podemos sentir la condición en que estamos, pero no la expresamos. Y vemos a Salomón expresando, diciendo. A veces nosotros somos como muy dados a guardar, ¿cierto? A guardar las cosas, nos comemos todo, no decimos nada. Oye, pero una manera de tener nuestra mente saludable y de asumir los retos y asumir las responsabilidades, asumir las nuevas cosas a las cuales Dios nos está llamando, pues es decir: Señor, soy vulnerable, soy débil, me siento en esta condición. Como tú te sientas, tú puedes decirle al Señor, tú puedes decirle. No es malo que tú te sientas quizás cansado, no es malo que tú te sientas agobiado, no es malo que tú te sientas quizás que ya no quieres seguir. Cuando las personas guardan, hermanos, cuando las personas guardan en su corazón todas estas cosas que están viviendo y no las expresan, primero ni a muchas veces las expresan al Señor y mucho menos a otras personas, pues empiezan a enfermarse. Y muchas hemos escuchado, no sé si ustedes han escuchado las noticias, pero hay un alto grado de suicidio en medio de nuestra sociedad. En todos los niveles, a todos los niveles está llegando esto. Entonces necesitamos poder expresar, necesitamos poder decir lo que hay adentro de nuestro corazón, y lo vemos a él vulnerable, lo vemos a él mostrándose con su condición. No lo vemos como el super líder, super fuerte, como el superhéroe que no puede reconocer las áreas de su vida que necesitan ser trabajadas. No lo vemos así, sino que
que él se muestra ante Dios y habla con Dios, mostrándose tal y como es, mostrándose en sus debilidades, mostrándose en las áreas que necesita ser trabajadas. No es malo, no es malo esto, ¿sí? No es malo decirlo. Creo que cuando nosotros podemos expresar lo que está sucediendo en nuestro corazón, cuando podemos expresar nuestra condición, nosotros podemos recibir de Dios esa fortaleza que necesitamos para la gran tarea. Amén. Y sobre todo cuando podemos ir al Señor y decirle lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viviendo? ¿Cuál es tu condición hoy? ¿Qué área de tu vida el Señor está trabajando? Porque acuérdense que cuando el Señor empieza a hacer algo en nuestro corazón, empieza como a remover muchas cosas, entonces empiezan a suceder en nuestra comunidad, en nuestra familia, o donde sea que estemos, empiezan a suceder cosas que nos incomodan, que empiezan a como cuestionarnos, y bueno, ahí el Señor empieza a trabajar. Entonces nosotros tenemos que hacer un equilibrio, póngame bien atención, escúchame, entre las incapacidades que tenemos, ¿cierto? O sea, tenemos que reconocerlas, pero entonces tampoco nos vamos a creer los pobrecitos, ay, pobrecito de mí, no puedo. Pobrecito de mí, no lo voy a alcanzar. Pobrecito de mí, no necesito que me estén dando ánimo. Tenemos que hacer un equilibrio. En muchas ocasiones yo me he sentido sin fuerza, como que uno dice, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo Dios va a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esto? En muchas ocasiones yo me he sentido frente a una tarea que Dios me ha puesto como que, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero cada vez que yo he podido experimentar eso en mi vida, me he acercado al Señor y he podido ver cómo su fortaleza me llena, cómo su presencia me da fuerza para seguir adelante, cómo su presencia me ayuda en medio de las circunstancias de la vida. Entonces, lo vemos aquí a él en este pasaje, en el versículo 9, vamos a ir allí, vamos a ver el punto 3, dice que él tenía un corazón para servir a la gente. Pónganle atención en su actitud. Este hombre lo que pide, miren lo que pide, te ruego, versículo 9, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo? ¿Saben qué, mis hermanos? Que aquí vemos a Salomón pidiendo sabiduría. Sabiduría no para llenarse de dinero, no para ser el más próspero de la nación, sino para poder liderar, para poder gobernar a este pueblo. Él veía su incapacidad, pero él sabía que si él oraba y le decía, Señor, dame sabiduría, el Señor se la iba a dar. Y vemos aquí a este hombre no teniendo una petición egoísta, ya como vimos al principio. ¿Qué diríamos nosotros si el Señor nos dijera, pide lo que quieras? Piensa por un momento, ¿qué pedirías? ¿Qué le pedirías a Dios? Dime, ahí en tu mente piensa, no me lo digas, piensa. ¿Qué podrías pedir? Pero lo vemos aquí a él, no pidiendo para su propio beneficio, sino para otras personas, para el beneficio de otras personas. Y dice la palabra que al Señor le agradó esto. Le agradó su actitud, le agradó su corazón, y fue ahí cuando Dios le contesta a él y le dice, te voy a dar, te voy a conceder lo que has pedido. Entonces, me llama la atención esto,
porque ¿qué podríamos pedir nosotros? Quizás en nuestras oraciones muchas veces son oraciones egoístas, egocéntricas, todo para mí. Todo es, Señor, dame, Señor, hazme para... Todo es, dame, ven, todo. Pero cuando nosotros podemos tener un corazón para la gente, un corazón pensando en la gente, un corazón pensando en lo que necesitan los demás, un corazón en cómo yo puedo hacer para liderar en medio de lo que el Señor me ha puesto. ¿Dónde te ha puesto el Señor? ¿En qué lugar estás tú? Piensa por un momento cuál es tu trabajo, cuál es tu ambiente, si quizás es la escuela, qué estás haciendo en la escuela, o si estás en tu trabajo, cuál es tu posición en tu trabajo, qué es lo que Dios te ha llamado a hacer y qué estás orando tú con respecto a esa tarea, a esa responsabilidad, a eso que Dios te ha puesto a hacer. ¿Estás pensando solamente en tu beneficio? ¿Estás pensando solamente en tu bienestar? ¿Estás pensando solamente en lo que necesitas tú? ¿O estás pensando en el beneficio de los demás? Dice la Biblia que al Señor le agradó que Él decidió orar para que las demás personas, para que Él recibiera sabiduría y esa sabiduría iba a bendecir a las demás personas. Esto dice en Primera de Reyes capítulo 13 versículo 10. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición y le dijo: como has pedido esto y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Imagínense algo que le agrade a Dios. Tú puedes saber hoy, algo que le agrade a Dios es que tengamos nuestro corazón para servir a los demás, que nuestra actitud sea para ayudar a los demás, que nuestra oración sea para ayudar a los demás, que nuestro corazón sea un corazón humilde, reconociendo nuestra condición, pero que estemos listos para hacer la tarea que Dios nos ha puesto a hacer en medio donde estamos, en medio de tu ambiente, en medio de tu trabajo, que allí tú puedas ejercer, que tú seas esa luz en medio de las tinieblas y que tú puedas ejercer ese llamado de Dios para tu vida, donde quiera que tú estés. Si tú vas a casas a limpiar, pues si el Señor te lleva a una casa, es porque en esa casa necesitan la presencia del Señor. Y no estás pensando tú, yo vine a trabajar solamente, sino que yo vine porque el Señor me trajo. Y yo voy a hacer lo que el Señor me diga aquí. Es decir, vamos a empezar a orar por esas personas, vamos a empezar a bendecir esos lugares, vamos a empezar a movernos usando los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. ¿A cuántos Dios les ha dado dones y talentos? Yo quiero ver sus manos levantadas. A todos, a todos. No podemos seguir guardando, porque al Señor no le agrada eso. No le agrada eso. Algo que le agradó al Señor es que Él, otra vez vuelvo y lo digo, Él pensó en los demás. Él pidió sabiduría para gobernar al pueblo, para poder dirigir el pueblo como el Señor quería, para administrar justicia. Y dice este versículo, en el versículo 11, no has pedido, no pediste ni larga vida, que uno podría pedir eso, no pediste riquezas, otra cosa que podríamos pedir, Él no pidió. No pediste la muerte de tus enemigos. Interesante, porque Él tenía enemigos también, aún dentro de su propia familia. Tenía personas que querían el trono. Su propio hermano quería el trono. Pero Él no pidió la muerte de nadie. Él no pidió larga vida, no pidió riquezas, sino que pidió un corazón
sabio y prudente, y el Señor, como le agradó su petición, le agradó su actitud de corazón, le agradó su humildad, le agradó el que él quería servir a otros como debería ser, quería hacer su tarea, la tarea que el Señor le había puesto con responsabilidad, con amor, con entrega y con el corazón para servir a otros. Entonces el Señor le concedió un corazón sabio y prudente como nadie lo ha tenido, ni antes ni después. Qué interesante esto, mis hermanos. Cuando el Señor te diga, ¿qué quieres que te haga? Tú piensas, Señor, yo quiero a los demás. No pienses en ti. ¿Quién se ocupa de nosotros? Díganme ustedes. Dios mismo se ocupa de nosotros. Dios mismo se ocupa de lo que nosotros necesitamos. Dios mismo se ocupa de las cosas, aún de los más pequeños detalles que nosotros podamos necesitar. Que tu corazón sea un corazón para la gente, un corazón dador, un corazón servidor, un corazón humilde, como vimos, reconociendo las flaquezas y las debilidades. Y este hombre entonces recibe esa sabiduría de Dios y recibe esa bendición del Señor. Dios quiere concedernos nuestras peticiones. Dile a la persona que está a tu lado, Dios quiere conceder tus peticiones. Pero dile algo más. Pero le importa tu actitud al pedírselas. Como la actitud que tú tengas al venir al Señor para pedir, de esa misma actitud va a depender la respuesta. Si tú llegas con un corazón arrogante, si tú llegas con un corazón altivo, soberbio, muchas veces hemos venido al Señor con un corazón incorrecto, con un corazón demandante, con un corazón diciendo, ¿y por qué no me haces tú lo que yo quiero? Mira lo que estoy pasando, mira lo que estoy viviendo, ¿y por qué no me contestas? Que nuestra actitud sea una actitud de reverencia, de humildad, una actitud reconociendo que necesitamos al Señor. En medio de que, hermanos, hay momentos en la vida que se complica todo. Y este tiempo no ha sido un tiempo fácil para nadie. Y personas han sufrido, personas les ha tocado muy duro. Muchas mujeres se han quedado sin su esposo, muchos hijos huérfanos, mucha pobreza estamos viendo, todo lo que está pasando en el mundo. Pero que no vengamos al Señor con corazones demandantes, con corazón como ¿por qué no lo haces? Quizás con un corazón de rabia, no lo hagas. Ve con una actitud de corazón humilde, con un corazón listo para obedecer, un corazón listo, contrito y humillado. Ese es el corazón que el Señor responde. Y no solamente el Señor le da sabiduría. No fue una sabiduría pequeña, sino muy grande. Sino que vemos en el versículo 13, vamos a mirar, si lo tienen ahí, el versículo 13 dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste. ¿Por qué razón el Señor le dio cosas que no había pedido? Por su actitud de corazón. Por su corazón para la gente, pensando en los demás. Le dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste. Miren lo que no pidió: riquezas y gloria. ¿Salomón pidió eso? No, el Señor se lo dio. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días.
Y hay una condición en el versículo 14: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, y alargaré tus días. Es decir, todo lo que no pidió, el Señor se lo dio. Todo lo que quizás él necesitaba para reinar, el Señor se lo concedió. Aún mucho más de lo que él pidió, el Señor se lo concedió por su actitud del corazón. Así que si nosotros queremos ser servidores del Señor, tenemos que tener un corazón, una actitud de humildad, una actitud de buscar la ayuda o la bendición de otras personas antes que la nuestra, poner a los demás antes que nosotros, porque allí el Señor va a bendecir nuestras vidas y no solamente nos va a conceder lo que hemos pedido, sino que nos va a dar mucho más. El Señor, yo quiero que escribas esto y que lo tengas en tu mente. El Señor nos quiere conceder esas peticiones y nos quiere sorprender. Dile a la persona que está a tu lado: el Señor te quiere sorprender con sus respuestas. Dile: el Señor te quiere sorprender con sus respuestas, porque Él contesta las peticiones de los que piden con humildad. Amén. El Señor contesta las peticiones de los que piden con humildad. Y no es la humildad solamente como una expresión de nuestro cuerpo, ¿sí? Sino que sea algo de nuestro corazón, que sea algo de lo profundo de nuestro ser. No es una expresión solamente externa, sino que es algo interno que está en nuestro corazón. Entonces también podríamos preguntarnos por qué el Señor muchas veces no contesta nuestras peticiones. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está fallando? ¿O qué es lo que Dios está permitiendo en ti? ¿Sí? ¿Y cuál es tu actitud frente a las circunstancias, frente a la gran tarea que tienes, frente a la responsabilidad que tienes? ¿Cuál es esa tarea? No puedes dejarla de hacer por circunstancias externas. El Señor le dijo David le dijo a su hijo: tú párate firme como un varón de Dios y guarda los caminos del Señor, guarda la palabra del Señor. Eso fue lo que le dijo, eso fue lo que le enfatizó. Y si vemos después, el Señor le concede todas estas bendiciones a Salomón, pero le dice: y si guardas la palabra, guardas el pacto que yo he hecho con tu Padre. El Señor quiere bendecirte, el Señor quiere bendecirnos, quiere llevarnos a otra etapa de nuestra vida. No quiere que tú te estanques, no quiere el Señor que te quedes en el mismo lugar. El Señor quiere hacer nuevas cosas con nosotros, pero para eso tenemos que revisar nuestro corazón, tenemos que revisar nuestra actitud, tenemos que revisar qué es lo que queremos hacer, nuestras prioridades, nuestros deseos, qué es lo que nosotros queremos alcanzar, cuáles son nuestros sueños, qué es lo que queremos ver. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué ustedes han pensado de cómo ustedes pueden servir y ayudar en la iglesia? ¿Alguien ha pensado en algo? ¿Cómo usted puede poner un granito de arena para que la iglesia avance? Porque la iglesia no es de Rolando y Silvia, la iglesia es del Señor. Esta iglesia le pertenece a Dios. Y nosotros, los que estamos aquí, a cada uno de ustedes el Señor lo llamó para hacer una tarea en este lugar. La tarea y la responsabilidad no solamente es de Rolando y Silvia, la tarea y la responsabilidad es de todos. ¿Qué has pensado tú?
¿Cuál es tu actitud hacia la iglesia? Hacia lo que Dios ha puesto en tu corazón. ¿En qué tú quieres servir? ¿En qué tú has pensado? ¿Cómo podrías hacer? ¿En qué podrías colaborar? ¿Cómo lo que tú tienes podría ayudar para que la iglesia avance? Y no solamente la iglesia, sino tu casa, tu familia, tu trabajo, en donde tú estás. Tenemos un llamado de Dios en esta mañana. Y es a levantarnos para ver su gloria. Y todos queremos ver esas bendiciones, ¿cierto? Todos queremos alcanzar esas bendiciones. Todos queremos que el Señor nos bendiga, nos dé muchas cosas. Todas las cosas que tú hayas pensado, el Señor te las quiere dar. Pero la actitud de tu corazón detiene o avanza lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces hoy te animo para que pienses. Y lo último que quiero decirles es, hay unas bendiciones por haber recibido, por ser tener este corazón de servidor, por tener este corazón listo para hacer la obra de Dios, por tener ese corazón listo de humildad y listo para ayudar a los demás. Y cuando el Señor le da a Salomón esa sabiduría, yo quiero que ustedes lean esto, bueno, no lo pueden leer porque no tengo el capítulo, pero miren, en un capítulo dice que los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Y miren lo que pasó cuando estaba Salomón reinando. Pónganme atención. Después de que él pidió sabiduría, el Señor les dio sabiduría y le dijo que le iba a dar riquezas, le iba a dar larga vida, lo iba a bendecir en abundancia. Dice que todos los pueblos eran numerosos como la harina del mar. ¿Eso no fue lo que le prometió a Abraham? Y ahora se está viendo aquí con Salomón y dice, miren lo que pasó. Abundaba la comida, la bebida y la alegría. Eso fue lo que el Señor les dio. Dice, y Salomón gobernaba sobre todos los reinos desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. Mientras Salomón vivió, todos estos países fueron sus vasallos tributarios. Es decir, este pueblo, su pueblo, Judá e Israel, eran numerosos, eran bendecidos, había comida. La comida, donde hay comida hay bendición, ¿cierto? Pues ellos les sobreabundaba la comida, la bebida y la alegría. Es decir, era un pueblo gozoso. ¿Cuánto nosotros hemos perdido? Ahora ver sonreír a la gente. Estábamos viendo en un noticiero en estos días que la gente ha perdido la alegría, el gozo. Son amargados. ¿Por qué? Dios nos ha llamado a ser personas alegres, a ser personas que irradiamos gozo y que la gente que esté alrededor de nosotros reciba lo que el Señor nos ha dado. Que si el Señor nos ha dado bendición, ellos sean bendecidos. Que haya comida, bebida y alegría. Que haya gozo. Y dice que también al final cuando dice que los pueblos que estaban alrededor, ¿saben? Ellos tenían que pagarle a Salomón tributos, impuestos. Es decir, por todo lado Salomón recibía dinero, recibía vacas, recibía harinas, recibía toda clase de cosas. Y solamente la provisión diaria de Salomón, si ustedes leen cuál era la provisión diaria de Salomón, 6,000 litros de flor de harina, 10 bueyes engordados solo para un día, 20 de pastoreo, 100 ovejas para un día, así como venados, gacelas, corzos y aves de corral, solo para un día. Él pidió esa riqueza
no. Él pidió un corazón para poder servir a la gente. Y el dominio de Salomón se extendía sobre todos los reinos al oeste del río Éufrates, desde Tifa hasta Gaza, y disfrutaban de paz, di conmigo, paz en todas sus fronteras. Eso es lo que debe haber cuando nosotros, los hijos de Dios, lideramos en un lugar donde el Señor nos ha puesto. No hay pobreza, porque entre todos, ¿se acuerdan en Hechos? Cuando había personas con necesidad, los hermanos venían y eso lo hemos perdido. ¿Dónde está? Nuestro corazón tiene que ser un corazón listo para servir, listo para ayudar, listo para pensar en los demás, porque así mismo Dios nos va a bendecir. Así mismo Dios nos va a dar. Entre tú más retengas la bendición, no vas a recibir nada. Pero entre más tú abras tu corazón para dar de todo lo que Dios te ha dado, el Señor te va a sobreabundar. Porque ya vimos que al Señor le agrada que sus hijos piensen en los demás. Piensen en los demás. Y hay otro versículo que el Señor dice, y Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinaria. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría sobrepasó a sabiduría a todos los sabios del oriente y de Egipto. No era cualquier persona. Estos sabios de oriente y de Egipto eran realmente sabios. Pues la sabiduría que Dios le dio a él sobrepasó la sabiduría de estas personas. Dice, y por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Tenía fama, todo el mundo sabía. Compuso 3,000 proverbios, 5,000 canciones, sabía de plantas, sabía de árboles, sabía de bestias, de aves, de reptiles, de peces. Sabía de todo, de administración, sabía de dinero, de finanzas, sabía de todo. Todos los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón enviaron a sus representantes para que lo escucharan. Imagínense si hubiera internet en ese tiempo. Si estuvieran las redes sociales, ¿cómo hubiera sido? Todo el mundo viendo lo que Salomón estaba haciendo. Y lo que él estaba haciendo era servirle a la gente, trayendo paz, trayendo comida, trayendo alegría, trayendo gozo a las vidas. Cuando el Señor te encargue una tarea, mi querido, que tú pienses en los demás, que vengas a Dios con un corazón humilde y que estés listo para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Cosas grandes Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Usted lo puede creer? Yo sí. Yo se los he dicho. Y cada vez que nos paramos en este altar, podemos ver a las gentes viniendo. Pero como les hemos dicho, las gentes que van a venir, quizás no son las gentes que ustedes están pensando que van a venir. Es gente necesitada. Y no necesariamente que vengan con la ropa rota, o quizás sí. Y si llegan, pues eso es lo de menos, ¿cierto? Porque nosotros vamos a estar listos para ayudar. Pero van a venir con su alma quebrantada, con su corazón acabado, con quizás sin ganas de vivir. Que el Señor hoy despierte en nuestro corazón el deseo de ayudar, el deseo de poder ayudar a otras personas y ver lo que Dios va a hacer con ellos. Les he contado varias veces de personas que hemos podido ver cómo el Señor los ha levantado
de la nada. Un día un joven, hace muchos años, entró por una puerta así, venía con su cara tapada, el pelo, todo el pelo por la cara. Y ese joven se sentó en la iglesia. Y ese joven empezó a escuchar el mensaje de Dios. Nosotros no lo echamos, no lo rechazamos por venir tatuado y con su cara tapada. No veía nada, yo no sé cómo veía, pero su pelo era largo y no se le veía su cara. Los jóvenes de la iglesia empezaron a acercarse a él, no lo podíamos ver, pero él todos los domingos llegaba y se sentaba en la misma silla. Y los jóvenes empezaron a acercarse al joven, poco a poco, porque él estaba como cuando un perrito se le da golpes, así viene la gente a la iglesia. Cuando de repente un día llega y se sienta y se había quitado todo ese pelo de su cara, nos dejó ver su rostro y dijo: yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Mujeres que han decidido tener su vida destruida en la calle. Hombres que están acabados por la borrachera y las cosas indebidas. Esa es la gente que Dios va a traer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Criticarlos? ¿Echarlos para afuera? ¿Esta es la iglesia de los santos? No. Vamos a recibirlos y vamos a tener el corazón para que esa gente sea restaurada. ¿Cuántos quieren ver esos milagros? Amén. Cuando empiecen a entrar, yo quiero verlos a ustedes viniendo hacia ellos y acercándose, listos para orar, listos para servir, listos para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, listos para orar, porque vamos a dejar en nuestro corazón egoísta y vamos a dejar que Dios haga lo que va a hacer aquí, porque Dios lo va a hacer. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a ser usados por el Señor? ¿Cuántos han recibido una tarea muy grande que tú dices: ay, no puedo? Muchas veces yo lo he sentido así. Vamos a orar, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y donde el Señor te ha puesto, yo quiero que por un momento tú pienses en el lugar donde tú estás todos los días, en el lugar donde te mueves, con las personas que trabajas, las personas que se acercan a ti, y le digas: Señor, yo quiero que tú me uses para ayudar a estas personas, si alguien quiere decirlo, porque esto es voluntario. Y le digas: Señor, yo quiero que tú me uses. Señor, si en esta mañana hay personas que han recibido una tarea tan grande o tan pesada, tan difícil, diferente, que no han podido, que sienten que no avanzan, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que hoy tomes sus vidas. Señor, que cada uno de ellos pueda ver el propósito que tú tienes, Señor, y que su actitud sea la mejor. No pensando en ellos, no pensando egoístamente, sino pensando con humildad, pensando en otras personas, pensando en lo que tú vas a hacer a través de ellos, en el lugar donde tú los vas a poner, donde los has puesto. Señor, perdónanos si hasta aquí no hemos hecho lo que hemos tenido que hacer, porque solamente hemos pensado en lo que nosotros necesitamos, en lo que nosotros necesitamos y podemos hacer, en lo que solamente nuestras cosas personales, y no hemos visto la necesidad de los demás. Yo te pido, Señor, que abras nuestros ojos, como Pablo le dijo a sus hijos espirituales: abre los ojos de nuestro entendimiento para
para que podamos comprobar, primero, tu amor, y segundo, cuántas cosas, personas necesitan de tu amor. Señor, que como Salomón, Señor, podamos venir ante tu presencia, soltando nuestras debilidades, soltando nuestras flaquezas, Señor, hablando contigo y reconociendo nuestras falencias, nuestras debilidades, y que podamos venir ante ti, Señor, con un corazón humilde y recibir de ti lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a agradarte a ti, a estar dispuestos para ti y a sacrificar de nuestro propio ser para ayudar a los demás. Tarea que no es fácil, pero que a ti te agrada y que nos quieres bendecir sobreabundantemente, Señor. Nos quieres bendecir con grandes cosas. Nos quieres bendecir, Señor, con riquezas, con honra, con sabiduría, con gracia. Aún con fama, porque mucha gente se va a enterar de lo que tú vas a hacer. Pero aquí estamos, como tus siervos, con nuestras incapacidades y debilidades, pero con la actitud de querer hacer las cosas para ti. Dile, Señor, aquí estoy. Y si tú quieres servirle, dile, Señor, he aquí tu siervo. Aquí estoy, dime qué quieres que yo haga. Hoy el Señor no nos dice qué quieres que yo haga. Tú le vas a decir a Dios, ¿qué quieres tú, Señor, que yo haga? ¿En qué puedo yo ayudar, Señor, para que tu obra se extienda? ¿Qué puedo hacer para ayudar a las personas que están a mi alrededor? ¿Qué debo hacer? Muéstrame, Señor, y abre mis ojos de mi entendimiento, que yo pueda comprender lo que tú quieres que yo haga, Señor. Muchísimas gracias por tu bendición y por todo, Señor, lo que tú quieres hacer en mi vida, en mi familia, Señor, y a través de las personas que nosotros vamos a servir. Aquí estamos, Señor, dispuestos para servirte. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Aleluya. Amén. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Y ustedes, mis hermanos, bueno, pues vamos a terminar aquí y estamos organizándonos para todo lo que viene en los siguientes meses. No he olvidado a los jovencitos, no piensen que los hemos olvidado, estamos organizándonos para hacer nuestras clases también para ellos. Ya hemos comenzado la escuela dominical, estamos organizándonos para ver cómo vamos a hacer con nuestros jóvenes.